La función if es una función que nos permite clasificar los datos en base a una condición. De manera que si se cumple la condición va a devolver un valor y si no se cumple pues va a devolver otro. Por lo general se suele utilizar en la creación de nuevas columnas calculadas que nos servirán para clasificar los datos pues por diferentes valores de dimensión. Vamos a ver un poco la estructura a nivel de cómo se genera. Llamaríamos a la palabrita if y en este caso habría que pasarle tres argumentos. Primero, la condición que vamos a evaluar. En segundo lugar, el valor que devuelve si se cumple esa condición. Y en tercer lugar, lo que se devuelve si no lo cumple. El ejemplito que tenemos aquí abajo es bastante sencillo. Estamos comprobando como condición que el precio sea menor que 100. Si es menor que 100 nos devuelve bajo y si es mayor nos devuelve alto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta función if tan sencillita para ver cómo funciona. Y vamos a trabajar sobre la columna peso. En nuestro caso, lo que queremos es clasificar la columna peso en función de que sea mayor o menor de un valor. ¿Por qué? Porque imaginemos que si el peso es mayor de 50, podemos mandarlo por un paquete especial y si no, pues hay que mandarlo con un paquete normal. Eso podemos realizarlo con una función if. Como comentaba, lo general va a ser que esa función if cree una columna calculada que va evaluando la condición fila por fila y aplicando el valor en función de que cumpla o no. Vamos a verlo en el caso del peso. Nos vamos a la tabla pedidos, nueva columna, vamos a llamarla tipo envío, porque en función de cómo se evalúa el peso, pues sea un envío u otro, le damos igual, llamamos a la función if, abrimos paréntesis y debemos decirle primero cuál es la condición al lugar. Vamos a decirle que peso, ¿vale? Tabla pedido campo peso sea menor que 50. Esto es lo que él va a evaluar, va a ir por todos los valores de la columna peso y va a evaluar si es menor que 50. Si se cumple, le indicamos qué debe hacer. Pues debe poner una cadena de tipo texto que ponga envío especial, envío normal. Ahora estamos poniendo una cadena de tipo texto, pero también puede ser un campo numérico que sea un 1 o un 0. Ahí ya dependerá de lo que nos interese tener en nuestra columna. Envío normal. Y si no se cumple, quiere decir que es mayor que 50 y sea un envío especial. Ya tendríamos la condición y los dos valores. Le damos a Enter y ahora nos va a generar la columna evaluando línea por línea. En este caso, menor que 50, envío normal, hasta que llega a este, que es mayor que 50, pues envío especial. Y de esta manera hemos clasificado los datos, ¿de acuerdo? Porque tenemos para cada línea cuál es el tipo de envío. Y esta columna de tipo envío luego se puede utilizar en la visualización para filtrar los datos. Si nosotros pintamos en el lienzo una tarjetita que contenga el importe, aquí tenemos el montante total, pero gracias a que hemos añadido una columna de clasificación, que es el tipo envío, podemos añadirlo con un icono de tipo segmentación. Pondríamos tipo envío, lo busco para ir más rápido. Y de esta manera yo puedo filtrar las ventas o clasificarlas en función a ese tipo de envío. Entonces, fijémonos cómo hemos clasificado los datos internamente y luego a nivel de filtro, yo puedo decirle que me muestre uno u otro. Sin embargo, lo que hemos visto ahora con la definición de tipo envío es que si evaluamos una condición, ponemos un valor u otro. Pero, ¿qué ocurre si queremos evaluar más de un caso? Es decir, no solo que sea mayor o menor que 50, sino que tenemos más de un rango que evaluar. Por ejemplo, que sea mayor o menor que 50, mayor o menor que 100. Para eso existe la posibilidad de anidar los if. ¿Y en qué consiste anidar los if? Pues en que en la segunda parte del if veamos que tenemos condición, valor si cumple, valor si no cumple, pues en ese no cumple, añadir un nuevo if que va a funcionar de la misma manera. Poner una condición y valor si cumple o no cumple, quedando de esta manera. Por eso se llama anidado, porque vamos añadiendo cada vez que no se cumple, pues un if para volver a evaluar otra condición. En este caso, tendríamos condición 1, cumple, devuelvo este valor. No cumple, vuelvo a evaluar otra condición. Cumple, añado. No cumple, vuelvo a evaluar otra condición. Y así hasta que, en lugar de devolver otro if como valor si no cumple, devuelva pues un valor. Y eso me permite evaluar más de una condición en el caso de que pues tenga un rango de ventas o que tenga que evaluar pues más de una condición, que no es lo que vemos en el caso del peso. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. Y un ejemplo muy típico sería clasificar nuestras ventas en función de su importe. Y lo vamos a hacer para que quede bien el ejemplo, clasificándolas en tres rangos. Por ejemplo, aquellas que sean mayor que 1500, pues podemos clasificarlas como ventas tipo oro. Aquellas que estén entre 500 y 1500 tipo plata y las que sean menos que 500 pues tipo bronce. Eso lo vamos a tener que hacer con uniformidad. ¿Cómo quedaría?
vamos a la tabla pedidos, añadimos una nueva columna y la llamamos clasificación ventas igual if. Abrimos y evaluamos la primera condición. La primera condición va a ser, si las ventas son menores que 500, devolvemos tipo bronce. Importe menor que 500, coma, pues el valor, si eso se cumple, tipo bronce. Si no se cumple, tenemos que irnos al siguiente rango. Tenemos que ir a comprobar si son menores que 1500. Además, para forzar la condición de que esto se vea anidado, vamos a darle a Alt, Enter, y eso nos permite pues, ampliar un poco la barra de fórmula. Y ahora, con el tabulador, podemos ir anidando el if. Como valor, si no se cumple, añadimos otro if y evaluamos una nueva condición. Si importe es menor que 1500, me va a devolver plata. En este caso, veamos que esto hay que verlo como una secuencia. El primero evalúa esta y todos los que no cumplan van a pasar a evaluar la siguiente. Por tanto, todos aquellos que sean menores que 500 ya les va a asignar la etiqueta bronce y aquellas líneas cuyo importe pues, no sea menos que 500 se van a quedar esperando a que ocurra la siguiente condición. Si son menores que 1500, pues le pondré a plata. Y ahora, para terminar, no vamos a añadir otra condición anidada, sino vamos a cerrar diciendo que si no son menores que 500 ni que 1500, quiere decir que son mayores que 1500 y le ponemos oro. Cerramos paréntesis del primer if y cerramos paréntesis del segundo if. Hay que tenerlo en cuenta. Vemos cómo él nos va avisando con los paréntesis. Si no cerramos bien los paréntesis, nos daría un error. Aplicamos y podemos ver cómo ha clasificado las ventas. Si analizamos algunas líneas, 1275 es mayor que 500, por tanto no es bronce, pero es menor que 1500, es plata. Aquí tenemos bronce, aquí tenemos mayor que 1500 oro y así con todo. De esta manera, la diferencia que habíamos con el tipo envío en el que solo poníamos una condición, solo poníamos una u otra, pues podemos ir anidando diferentes condiciones y añadiéndolos en función de lo que necesitemos. Y nuevamente hemos creado un campo que nos sirve a nivel de filtrado. Si nos vamos a la vista, podemos añadir otro objeto de tipo segmentador, añadir ese campo clasificación de ventas y si pinchamos, pues va a ir filtrando los datos en función del valor que tomen. ¿De acuerdo? Con esto hemos creado pues clasificación de datos con el if. La función switch, al igual que la función if, es una función de clasificación de datos y nos va a permitir pues, clasificar los valores de nuestras columnas en función de una condición o expresión. Si atendemos a la forma que tiene, vamos a tener que llamar a la palabra reservada switch, le pasamos la expresión que queremos evaluar y en función del valor que tome esa expresión va a devolver un resultado u otro. Y la ventaja que tiene con respecto a if es que podemos evitar esa anidación que veíamos de los if, de ir poniendo en la segunda condición un if, otro if, anidándolo, y aquí lo podemos poner en formato lista, ¿de acuerdo? ¿Para qué se suele utilizar o cuáles son los dos ejemplos clásicos para los que se usa switch? El primero de ellos sería para mapear valores, que lo vemos en este ejemplo tan sencillito. Imaginemos que nosotros tenemos una columna llamada mes número que toma valores del 1 al 12, pero no tenemos ninguna columna que nos diga el nombre y no queremos irnos al origen de datos a decirle, oye, cuando ponga 1, pon enero, cuando ponga 2, pon febrero. Para eso podemos directamente utilizar DAX en nuestro modelo y añadir los nombres utilizando switch. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos llamando a switch, diciéndole evalúa la expresión mes número
y en función de los valores que tome ese mes número, me vas a devolver un valor. Si toma 1, devuelves enero. Si vale 2, febrero. Y así con todo. Y es cierto que la función switch tiene una última patita, que es el else, que es qué valor devuelvo cuando no coincide el valor que encuentro con ninguno de los que tengo. Es decir, imaginémonos que en el campo mes número yo tengo un 13. No tendría sentido, estaría mal porque los meses van del 1 al 12. Pero imaginemos que tenemos un blanco o tenemos un 13, otro número, un guión. En ese caso, como no coincide con ninguno de los valores que comprobamos, devolvería mes desconocido. Este sería el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo sería bastante similar al que vimos al que se ve con la función if. Podemos evaluar varias funciones y en lugar de estar mirando un campo, la expresión que evaluamos es que sea true. Eso quiere decir que se cumplan las condiciones que ponemos aquí abajo. Llamamos a la función switch, la expresión es true y valor, si es mayor que 1000, si eso es true, devolvemos oro. Si esta expresión es true, devolvemos bronce. Else, en el caso contrario, devolvemos plata. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos dos casos con un ejemplo. En primer lugar, vamos a trabajar con el mapeo de valores de esta manera. Y nos vamos a centrar en el campo proveedor dentro de la tabla de productos. Nos vamos a la vista de tablas, seleccionamos tabla productos y nos fijamos en la columna proveedor. Aquí tenemos un identificador numérico que nos identifica cada uno de los proveedores. Sin embargo, no tenemos el nombre de ese proveedor. ¿Qué podríamos hacer? Si lo tenemos en el origen, traerlo. Si no lo tenemos, generarlo en el origen y traerlo. O aprovechar las bondades que nos da DAX y crearlo directamente aquí con el switch. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decirle a switch que nos cree una nueva columna calculada en la cual evalúa la columna proveedor y en función de cada uno de los valores me devuelve un valor u otro, que en este caso va a ser una cadena de texto o un texto porque nos interesa saber el nombre. Vamos a hacerlo. Nos vamos a productos, damos a nueva columna, la llamamos nombre proveedor, ponemos el igual, llamamos a la función switch y aquí ya está esperando la expresión que él debe evaluar. Como vamos a hacer un mapeo de valores, le tenemos que decir que vaya evaluando la columna proveedor. Proveedor, coma, y ahora lo que viene es un listado en función de los valores que tenga. Si tiene el valor X, devuelve el resultado Y. Que tiene el valor Z, devuelve el resultado X. Vamos a apretar o seleccionar Alt, Enter para bajar la barra de fórmula y que nos sea más sencillo poner el listado. Como el campo proveedor tiene un montón de identificadores, vamos a probar con unos cuantos, el 1, el 2 y el 3, para ver cómo funciona y el resto, pues le ponemos un else, ¿vale? Para ver también cómo funciona. Si vale 1, valor, coma, de devolver proveedor 1, coma. Bajamos con Alt, Enter, valor 2, coma, pues proveedor 2, coma. Y así vamos creando un listado en el cual la función nos va ayudando, resaltando en azul donde estamos. Ahora mismo estamos en resultado 2. Si evaluamos el 3, resultado debería ser proveedor 3. Y en el caso de que no queramos seguir evaluando los valores, debemos poner ya pues qué devuelve en el caso de que no encuentre ninguno de los valores. Vamos a poner proveedor desconocido. Cerramos la función switch y cuando le demos a enter, lo que él va a hacer es irse a proveedor, evaluar esos valores. Si encuentra 1, 2 y 3, va a devolver proveedor 1, 2 y 3. Y para el resto, como no lo va a poder mapear, va a devolver proveedor desconocido. Y aquí lo tendríamos.
Para el proveedor 1, 2 y 3 nos devuelve ese valor y para el resto devuelve proveedor desconocido. La segunda funcionalidad o ejemplo que veamos con el caso del switch sería la clasificación de datos. Y es bastante similar a lo que vamos a hacer con un if. Con el if podríamos ir añadiendo diferentes condiciones, ya fuera simples o anidadas, y de esa manera ir clasificando las ventas, por ejemplo, o mis cantidades en función de que se cumpliera una condición u otra. En el caso del switch podemos hacer lo mismo. Podemos indicarle que la expresión que debe aparecer sea un true y ese true debe aparecer en el listado de condiciones que pongamos abajo. No hay que confundirlo con la parte del mapeo. En el mapeo tomamos una columna, evaluamos sus valores y devolvemos en función de esos valores. En el ejemplo de clasificación, vamos a ir poniendo una serie de condiciones y van a estar linkadas con el hecho de que sean true o que se cumplan. Y con eso él va a devolver los valores. Esto es similar a lo que podemos hacer con el if. Vamos a hacer un ejemplo y comprobar que nos devuelve lo mismo que en el caso de if. Vamos a la tabla de pedidos. Aquí tenemos nuestra clasificación de ventas que hemos realizado con la función if de forma anidada. Si el importe es menor que 500, bronce. Si el importe es menor que 1500, plata. Y si no, oro. Vamos a realizar lo mismo con switch. Vamos a obtener el mismo resultado, pero evitamos el uso de if anidados, que le pueden costar un poco más a DAX, y también simplificamos la legibilidad de la medida. Vamos a pedidos, le damos a nueva columna, la vamos a llamar clasificación ventas switch, ese sería el nombre. Igual llamamos a la función switch. En primer lugar le pasamos la expresión con la que él va a comparar, que sería true, y a partir de ahora todas las expresiones que pongamos a continuación, él va a comprobar si son true, si se cumplen. Si se cumplen, devuelve el valor. Si no se cumple, pues sigue evaluando las demás. Vamos a darle al Enter para poder bajar la fórmula y que nos sea más sencillo ir colgando el listado. Si siguiendo la pauta que teníamos en clasificación de ventas, vamos a comprobar que importe sea menor que 500 y en ese caso devolvería bronce. La siguiente condición sería importe sea menor que 1500. Y si no ocurre, en este caso sería plata. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, pues nos devolvería oro. Cerramos la función switch. Aquí, si seguimos la misma lógica que teníamos con la función de if, tenemos un pequeño problema. Y es que tanto la primera condición como la segunda se pueden cumplir para ciertos valores. Es decir, podemos tener importes menores de 500 que cumplen las dos condiciones. Es decir, podemos tener un importe de 300 que es menor que 1500 y es menor que 500. Entonces, ¿qué va a poner ahí él? ¿Bronce o plata? Los dos lo cumplen. En ese caso, no podemos seguir al pie de la letra lo que hacíamos en el if, porque el if, al estar anidado, evaluaba una serie de valores y le indicaba. Ya lo sacaba fuera de la evaluación y seguía con el resto. Aquí, en cada una de las líneas, él va evaluando todos los valores. Por tanto, puede haber valores en una línea que cumplan dos condiciones y él no sepa qué ponerle. Por tanto, tenemos que modificar un poco la fórmula para conseguir la misma funcionalidad que en el caso del if. Lo que podemos hacer es evaluar que sean mayores que 1500. Oye, si es menor que 500, bronce. Si es mayor que 1500, va a ser oro. Y si no cumple ninguna de las dos, quiere decir que va a ser mayor que 500 y menor que 1500. Y le pondríamos plata, que sería lo que devuelve si no cumple ninguna de las dos funciones o expresiones. Le damos a Enter. Y como vemos, hemos conseguido la misma funcionalidad. Vemos que coinciden los valores de la que hacíamos con el if y la que hacemos con el switch. La diferencia, en el if hemos tenido que ir anidando las diferentes condiciones y switch es mucho más versátil y me permite de forma más sencilla añadir todas las expresiones que queramos.